a una nueva edición del webinar. Darle el saludo en nombre de Minerva, la incubadora de la Universidad de La Plata, que para nosotros es un placer trabajar con el conjunto de ONG ambientalistas que están desarrollando esta propuesta tan interesante en términos de este momento tan particular que estamos viviendo en el contexto de la pandemia del COVID. Sabemos que en especial nos interesa trabajar con ustedes, en especial porque decía que estamos esperando como un gran, entre tantos efectos positivos y negativos de la pandemia, un gran boom de movimiento emprendedor a futuro para adaptarnos a este nuevo mundo. Y en este contexto, trabajar con ustedes, con el conjunto de ONG ambientalistas, es muy motivante, es muy provocador, y hemos tenido ya varias disertaciones muy buenas todas, y hoy es una nueva edición más. Después ahora los organizadores nos van a explicar, si no me equivoco, queda una más. Y hoy tenemos un súper especialista, Juan Pablo, que será en breve presentado por Daniel. De nuevo, agradecerles la mecánica de presentación para los que son la primera vez que entran. Quedamos en silencio y vía chat podemos escribir las preguntas que después hacia el final se dan leídas para que Juan Pablo haga las distintas devoluciones. Y también dejaremos el video encendido del disertante sumado a la presentación, que ya están viendo muy buena la primera imagen. Así que nada, sin más, les dejo el saludo de Gonzalo Márquez, que no pudo estar presente en esta apertura, y de nuevo agradecido como incubadora Minerva de trabajar con ustedes. Yo me pongo en silencio y le paso la palabra a Daniel para que haga la presentación de la actividad como corresponde, y en especial la presentación de Juan Pablo, que es lo interesante que vinimos a escuchar. Gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias. Estamos presentando a Juan Pablo Brichetti, licenciado de la Universidad Nacional de La Plata. Es magíster en Economía de UDESA y maestría de Políticas Públicas de la Universidad de Columbia y consultor internacional del BID y del Banco Mundial. Él es nacido acá en La Plata, ha estudiado acá y va a dar una charla en este concurso, que el concurso se llama Menos Cambio Climático, Menos Pandemia, en forma de pregunta, que lo venimos realizando varias conferencias y ciclos de conferencias muy buenos, como decían recién. Y es el concurso para los chicos de la universidad, los alumnos de la universidad, que presenten proyectos, y ya hemos tenido muy buena repercusión, hay un montón de proyectos, tenemos buenos premios para ellos, y la idea es visibilizar este problema y ver qué visión tiene sobre la pandemia y todo lo que se viene desde la óptica de los chicos de la universidad. El título de hoy, de Juan Pablo, es Economía y el COVID-19. ¿Cuánto es el costo de una vida humana? Bueno, Yani, además de mandarte saludo como hermano, te quiero y te dejo en la charla con todo lo demás. Listo, Yani, un abrazo. Bárbaro. Bueno, antes que nada, agradecerles la oportunidad de poder charlar con ustedes y de dejarme participar de esta serie de seminarios. Para mí siempre es un gusto hablar para la Universidad de La Plata en cualquiera de sus formas, que de hecho ha sido, después, pese a haber girado mucho por el mundo últimamente, siempre la siento muy cercana y es en algún sentido mi casa siempre. Así que nada, bueno, les quería presentar a partir de esta invitación que había recibido con esta dinámica de la pandemia y el cambio climático. La verdad que me disparó una serie me pareció un tópico interesante, y hoy lo que les quería compartir era un poco lo que había pensado, más vinculado con el tema de la pandemia, pero que también puede servir para tener algunas reflexiones sobre las políticas públicas que tenemos que hacer para enfrentar la pandemia y el cambio climático. ¿Está correcto? ¿Están viendo la pantalla, no? Sí. Sí, Juan Pablo, se ve perfecto. Vale. Bueno, obviamente hemos estado todos bombardeados en los últimos meses y semanas con noticias de la pandemia, de cuál es la gravedad del asunto en Argentina, en el mundo, cuáles son las reacciones razonables, cuáles son las políticas públicas que podemos llevar adelante. Y en todas
estos debates, siempre un factor que está atrás es el valor de la vida humana, en definitiva. ¿Cuánto valoramos la vida humana? A mí, más allá de todas estas cuestiones que vimos en los medios, a mí me pareció interesante un tuit que vi, más que por lo que dice, por lo que plantea de fondo, ¿no? Y es este tuit de Gustavo Noriega, que lo que plantea es, supongamos que nunca existió el COVID, imaginemos que un gobierno toma la decisión sanitaria de bajar los 35.000 muertos anuales por gripe y neumonía a la mitad, sacrificando para ese objetivo el 10% de la. ¿Sería una política razonable? Entonces, independientemente de si la comparación es válida o no, que es una cuestión discutible en algún sentido, a mí lo que me parece interesante es que ante distintas circunstancias nosotros podemos pensar la política de distintas maneras. Entonces, lo que querría hacer ahora en los minutos que siguen es mostrarles un poco cómo creo yo que las sociedades tratamos asuntos vinculados con el valor de la vida humana y tratar de sacar algunas lecciones que nos puedan servir de guía para pensar qué cosas son razonables en relación a la respuesta de políticas públicas con el COVID y qué cosas no. Entonces, el primer punto que a mí me gustaría destacar es que el valor de la vida humana en definitiva es cultural. Distintas sociedades a lo largo del tiempo, históricamente, han tenido distintos tratos hacia el valor de la vida humana. Desde una perspectiva, digamos, de yendo de atrás para adelante, en sociedades prehistóricas muchas veces estaba más vinculado el valor de la vida al valor de sobrevivir. En la medida que las sociedades se fueron asentando, el valor de la vida se fueron vinculando con otras cuestiones, como pueden ser criterios religiosos o incluso criterios más de justicia o morales. En definitiva, más allá de este concepto histórico y de este reconocer de que el valor de la vida puede tener distintas perspectivas según la sociedad y la cultura en la que nos encontremos, yo lo que creo que lo que importa para esta discusión es tratar de entender cómo vemos como sociedad moderna el derecho a la vida. Y yo diría, de manera muy, muy sucinta, que existen más o menos estos dos principios universales que nos pueden ayudar a pensar la cuestión, sobre los que creo que no debería haber demasiada discusión o debate. El primero es que el derecho a la vida tiene una cierta preponderancia sobre otros derechos. Esto acá lo ilustré con las tablas de los 10 mandamientos en el sentido del no matarás. Pero está reconocido en múltiples tratados internacionales, en constituciones. Y básicamente a lo que nos lleva este principio es a pensar de que la vida tiene un valor especial por sobre otras cuestiones del derecho y de la vida humana. El segundo principio que creo que es crucial de las sociedades modernas es esta idea de que todas las vidas efectivamente valen lo mismo, independientemente de cuál es la raza, de cuál es el color, etc. Estos principios tienen una importancia muy clara y un valor indudable en cuanto a cómo pensamos que los ciudadanos y los gobiernos modernos se deben comportar. Pero sin embargo nosotros tratamos de tender a pensarlos en términos absolutos. Y ahora lo que a mí me gustaría mostrar, y es en parte mi argumento, es que a veces relativizar estos principios puede llevar a aumentar el bienestar social y puede llegar a mejores outcomes. Esto es un poco polémico, pero déjenme mostrarles en los siguientes minutos 3 maneras en las cuales que yo creo que las sociedades modernas lidian con la cuestión del valor de la vida que permiten de una manera que es beneficiosa para la sociedad en general. Y en estos minutos lo que voy a argumentar, y quiero dar algunos ejemplos, es básicamente que las sociedades modernas lidian con la cuestión del valor de la vida de 3 formas. De una forma muy directa, y con esto me refiero a cuando explícitamente se hace una evaluación de cuánto cuesta la vida humana. De formas indirectas, cuando las decisiones que tomamos no dicen explícitamente cuánto es el valor de la vida humana, pero sí está implícito en la decisión que estamos tomando. Y también, es cierto, existen formas morales, maneras morales de tratar el asunto, en el cual directamente nos negamos a relativizar el principio de la vida. En términos más economicistas, digamos, nos negamos a hacer esta ecuación
de costo-beneficio de lo que estamos tomando. Déjenme ejemplificarles con algunos ejemplos estas categorías que recién les manifesté. Y me gustaría, de cada uno de estos ejemplos que voy a dar, tratar de sacar algunas guías de pensamiento que nos puedan servir para después tratar de entender lo del COVID. En cuanto a las maneras directas de lidiar con el valor de la vida humana, quiero usar como ejemplo las compensaciones ante las muertes en un accidente de tránsito. Imaginemos una situación en la cual sucede un accidente de tránsito y el conductor A, que vamos a llamarlo Juan, impacta contra el conductor B y ve que es, digamos, José, y José fallece. Para simplificar el ejemplo, en definitiva, vamos a decir que fue por un fallo mecánico y no fue imputable a ninguna de las dos partes. Simplemente fue una cosa que pasó y hubo una víctima fatal. La primera cuestión es que la legislación vigente, y por legislación vigente me voy a referir como al acuerdo de la sociedad, es que ante un hecho de este estilo existe la posibilidad, y creemos que es justo que exista una compensación. Inclusive en Argentina no tanto porque hay un grado más alto de subjetividad de parte del juez, pero inclusive hay sociedades como por ejemplo la española que tabulan ese valor justo de la vida humana, entendiendo de que conocer cuánto es este valor puede proveer buenos incentivos. En definitiva, a mí me parecen dos cuestiones interesantes de este ejemplo. El primero es que, sobre todo en el caso de que tabulamos el valor explícitamente de la vida humana, estamos tomando una decisión que en jerga técnica se denomina ex ante, es decir, antes de que acontezcan los hechos. Nosotros tomamos la decisión sin saber si vamos a ser Juan o si vamos a ser José, y sin embargo tratamos de estimar cuánto sería una compensación justa de darse las circunstancias. En este sentido, me parece importante que la compensación en ningún momento está pensada para que, dado el pago monetario, la madre del fallecido de José esté contenta, ni tampoco está pensada para que el pago libre de culpa a Juan, que fue el que generó la muerte. El pago, en realidad, está calibrado para generar, por un lado, digamos, entendiendo que estas cosas suceden, y dado que suceden, entendemos como sociedad que es mejor para que la familia del fallecido tenga algún tipo de compensación monetaria, y por otro lado entendemos que es mejor que, existiendo ese pago, tengamos incentivos para que los conductores sean menos imprudentes. El segundo aspecto que a mí me resulta de interés es, y que va medio en contra de estos dos principios más universales que habíamos planteado en un primer momento, es que aún bajo la legislación vigente, el pago compensatorio no es independiente de quién es Juan. Si Juan es un CEO de una empresa industrial muy importante, va a cobrar una compensación sustancialmente distinta de la que es si fuese un empleado público o un empleo que le genere menos ingresos. Lo que me resulta interesante de esto es que la compensación, entendemos de que el primer valor que tenemos que compensar es la muerte, y eso tiene un rol preponderante, pero sin embargo, dentro del mismo pago englobamos pagos por cosas de naturaleza muy distintas, como por ejemplo puede ser los ingresos perdidos por la muerte. Este ejemplo a mí me resulta que creo que no es tan controversial en algún sentido, y me interesa pensar un poco por qué puede ser que no nos esté resultando una cosa tan chocante en cómo lo determinamos. Yo creo que hay dos factores. El primero grande es que en este caso hay sesgos cognitivos que nos están jugando a favor. Los sesgos cognitivos es un área de estudio que de hecho en la economía ha tenido una gran expansión en el último tiempo, inclusive se le ha dado un premio Nobel en economía a Daniel Kahneman, que es uno de los investigadores líderes en esta cuestión, que en realidad lo que estudian los sesgos conductuales es cómo tomamos decisiones, cómo funciona nuestro cerebro para tomar decisiones y cómo distintos factores pueden afectar las decisiones que estamos tomando. En definitiva, en estas cuestiones hay muchos sesgos conductuales que podrían estar jugando, pero a mí me gustaría destacar uno en particular, que es la cuestión del sesgo del framing. Es decir,
El término técnico del framing suena muy fancy, pero en definitiva resume una cosa que es muy, muy intuitiva para nosotros, que es que el contexto en el que tomamos decisiones importa para la alternativa que vamos a tomar. La segunda cuestión que creo que nos facilita un poco pensar el valor de la vida humana en este contexto y hace que lo podamos legislar y hace que lo podamos tabular, es que en este caso nos podemos basar en un análisis técnico, en este caso la ciencia actuarial. Y basarnos en el análisis técnico lo que nos hace es de alguna manera limitar el grado de subjetividad que podemos tener sobre cómo tratar la cuestión, basarla sobre hechos, sobre evidencia, y al mismo tiempo garantizarnos en algún sentido de que el trato va a ser equivalente ante situaciones parecidas. Entonces, digamos, las dos vías de decisión que me quiero llevar de este ejemplo son, en primero, que el contexto importa, cómo planteamos la cuestión es relevante para la dificultad que tenemos para tratarla y para las decisiones que tomamos después. Y la segunda es que apoyarnos sobre conocimientos técnicos ayuda, de vuelta, a alivianarnos la carga de tomar este tipo de decisiones y además a garantizarnos en algún sentido un trato justo y equitativo ante situaciones parecidas. Existen también en la sociedad maneras indirectas de lidiar con el valor de la vida. Y acá les quiero presentar dos ejemplos. El primero es el caso de las velocidades máximas. Cuando nosotros establecemos una velocidad máxima, lo que estamos tratando de hacer es establecer un trade-off entre costos y beneficios. Trade-off acá lo que significa es, estamos tratando de balancearlos en algún sentido. Sabemos de que si aumentamos la velocidad, podemos llegar más rápido a nuestro trabajo, las mercaderías van a poder llegar más lejos y a más consumidores, pero también al mismo tiempo sabemos que esos beneficios asociados a aumentar la velocidad tienen como contraprestación un costo que es que aumentamos el riesgo de accidentes y efectivamente también aumentamos el riesgo de que existan vidas humanas, pérdidas de vidas humanas. En este sentido, acá es importante destacar que es una cuestión de grados la decisión. Así como nadie consideraría de que poner una máxima de 250 km por hora es una cuestión razonable, porque claramente los riesgos asociados a tener ese tipo de máxima no compensan los beneficios de poder ir un poco más rápido, de la misma manera nadie pensaría que una máxima generalizada de 20 km por hora, digamos, es una medida razonable, porque de hecho a esas velocidades máximas podríamos evitar la enorme mayoría de las víctimas en accidentes de tránsito, pero al costo de no movernos. Además, si tomásemos, por ejemplo, de referencia el caso Vasco, una preocupación adicional sería de que por la irrazonabilidad del límite la gente no lo cumpliese y de facto perdiese la capacidad de lo que estamos buscando. El segundo ejemplo que les quiero dar es el de los dispositivos de seguridad obligatorios que instalamos en los autos. En primer lugar, nosotros hay una serie de dispositivos que hacemos obligatorios dentro de los automóviles para asegurarnos de que tengan un cierto grado de seguridad. Sin embargo, lo que para mí es interesante es que no ponemos todos los dispositivos de seguridad obligatorios a los autos comerciales. Existen dispositivos de seguridad inventados que decidimos no instalarlos. Eso hace, por ejemplo, que veamos que puede haber un accidente en la Fórmula 1 de un auto yendo a 300 km por hora teniendo un choque espectacular y que de ese auto salga el conductor por sus propios medios, y al mismo tiempo vemos todos los días en la calle accidentes que son muchísimo menos graves en términos de lo que sucede y que sin embargo tienen víctimas fatales. Buena parte de los 6.600 muertes que hubo el año pasado en Argentina por accidentes de tránsito eran evitables de existir algún dispositivo dentro de los automóviles que pudiese ayudar a evitar el choque, como podría ser el ABS, o algún dispositivo que ayude a disminuir los daños, como podría ser el airbag. Las demoras entre la invención de los dispositivos y efectivamente la obligatoriedad en el momento que la imponemos pueden ser bastante significativas. Acá, en esta figura, lo que trata de ser una línea de tiempo, puse dos ejemplos, digamos. Pasaron 20 años entre la invención del cinturón de seguridad
por un ingeniero Tucker acá en Estados Unidos, hasta que efectivamente se impuso la obligatoriedad de que todos los autos lo tengan. Y de hecho, no fue una restricción técnica, porque ya 12 años antes de dictar la obligatoriedad, Ford estaba ofreciendo la posibilidad de utilizar los cinturones de seguridad como una cuestión opcional dentro de sus autos. De la misma manera, el airbag lo inventó Mercedes-Benz en 1971 y pasaron 35 años hasta el momento en el cual efectivamente se hizo obligatorio. Ahora, nos podríamos preguntar por qué existen estas demoras. Y estas demoras existen por varios motivos, pero en primer lugar, hay una demora que es natural, que es entre la invención y el momento en el cual se prueba la eficacia del dispositivo. Nosotros no querríamos poner cada dispositivo de seguridad que se invente si no estuviésemos seguros de su efectividad. Pero también, y me parece que por ahí es más claro en el caso del airbag, nosotros hay buena parte de la demora que se explica simplemente porque consideramos que instalar el dispositivo encarecería demasiado del auto. Es decir, hay un buen periodo de esta demora que tenemos y de la decisión que tomamos como sociedad, en la cual básicamente no instalamos un dispositivo de seguridad que es capaz de salvar vidas, porque valoramos más el que los autos sean más baratos, la accesibilidad de los autos para la gente. De estos dos ejemplos me quiero llevar dos vías de decisión que quiero usar luego con el tema del COVID. Es que en principio, y esto está vinculado con lo que charlábamos de las velocidades máximas, equilibrar costos y beneficios importa. Es decir, no tiene sentido imponer reglas o regulaciones en la cual los costos y los beneficios estén desbalanceados. La segunda es que nosotros, dentro de esta ecuación de costos y beneficios, podemos poner cosas de muy distinta naturaleza de cada lado de la ecuación. Acá en los ejemplos anteriores yo les mostré de que, por ejemplo, del lado de los costos estábamos poniendo vidas humanas, o el riesgo de pérdida de vidas humanas, y del otro lado de la ecuación pusimos cosas tan triviales como el llegar más rápido al trabajo o efectivamente poder ahorrarnos unos pesos en el auto que compramos. Esto no es problemático per se y existen maneras de poder estimarlo, pero lo que importa acá es qué peso ponemos de cada lado de la ecuación. Finalmente, quiero terminar también diciendo que es cierto de que hay situaciones en las cuales como sociedad nos negamos a hacer el cálculo de costo-beneficio que les charlaba y que les manifestaba que estamos haciendo en otros casos. Y para ejemplificar esto, quiero usar un ejemplo que es un poco más morboso, que es el de la prohibición de la venta de órganos. Nosotros sabemos de que la lista de trasplantes en casi todos los países con un programa de trasplantes avanzado es un problema significativo, porque hay más demanda por órganos que la oferta que pueden dar los donantes fallecidos. En ese sentido, lo que se generan son listas de esperas en las cuales tienen que hacerse la gente tratamientos muy costosos y que aparte son muy ruinosos para su calidad de vida. Por ejemplo, en Argentina, el último dato es que para trasplantes renales hay 6.200 pacientes que están en lista de espera, y el promedio de esa espera es 3 años y medio, y ese problema es más preocupante porque esta lista, en vez de achicarse, se está expandiendo a lo largo del tiempo. Ahora bien, nosotros determinamos, por una regla moral, de que no estamos dispuestos a que se puedan vender órganos. Y esto es correcto y está perfecto y es una decisión de la sociedad, pero esa decisión es al costo de que efectivamente hay víctimas fatales que se mueren por no haber recibido un órgano. Un académico de Estados Unidos que también recibió el premio Nobel, que se llama Gary Becker, de la Universidad de Chicago, con un coautor argentino, estudiaron cómo sería un poco la situación de un mercado de órganos, en este caso de riñones, en Estados Unidos. Y lo que encuentran, ¿por qué eligieron riñones? Porque básicamente los riñones, como ustedes saben, los seres humanos tenemos 2 riñones, la pérdida de un riñón no condiciona significativamente la calidad de vida, y por lo tanto lo hace posible de ser órganos que puedan provenir de donantes vivos. Lo que encuentran en este estudio la gente es que de establecerse un mercado legal de venta de órganos, digamos, esta falta de órganos que cuesta vidas todos los días desaparecería de una manera relativamente rápida,
inclusive estimaron cómo funcionaría el mercado, etcétera, y, bueno, cuáles serían los precios, etcétera. Pero acá lo importante es que establecer un mercado de facto podría salvar vidas y podría mejorar la calidad de vida de mucha gente que está en lista. Sin embargo, esta discusión está vedada, y creo que con buen criterio, porque la primera preocupación es, bueno, si establecemos un mercado de órganos, tenemos una preocupación desde la inequidad. Tenemos el miedo de que generar un mercado de órganos genere de que los pobres terminen donando los órganos o gente carenciada, y nosotros no queremos imponer ese tipo de inequidad dentro de la sociedad. Ahora, existen también mecanismos para lidiar con esta problemática, que fueron sugeridos también en el paper. Por ejemplo, el tema de demorar la operación entre que se toma la decisión y que efectivamente se opera para que la gente tenga la posibilidad de arrepentirse o la necesidad de recibir información. Sin embargo, yo diría que esto es un argumento auxiliar. El principal foco es porque nosotros, moralmente como sociedad, decidimos de que está mal permitir este mercado. Es decir, hay mercados que por una cuestión de preferencia y de gusto de la sociedad no se permiten y punto. De este caso, yo lo que me quiero llevar son dos guías de decisión más. Que es, aún en este caso en el cual estamos tomando una decisión moral muy clara de que está mal de que exista este mercado, existen ganadores y perdedores. Es decir, aún en una decisión que está bien fundamentada desde el punto de vista moral y con la que podemos coincidir la mayoría, esa decisión implica que haya perdedores. Es decir, hay gente que se muere porque no recibe un órgano producto de la regla moral que estamos imponiendo. La segunda cuestión es que estas reglas fueron impuestas en un momento en el cual las listas de espera por órganos no existían o eran muy pequeñas. Y eso ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, si en la percepción de esto no es aceptable, tiene que sopesarse con el número de vidas que estamos perdiendo, producto de la regla moral. Entonces, no sería de ninguna manera descabellado pensar de que en algún momento, si el problema y los costos de esta regla moral creciesen lo suficiente, podríamos llegar a replantearlas eventualmente. Ahora bien, volvamos al tema del COVID. Entonces, básicamente, para ponernos en tema, lo que quiero hacer con el COVID es tratar de aplicar un poco estas reglas estas guías de decisión que fuimos sacando de los distintos ejemplos para ver cómo nos pueden ayudar con las alternativas y, más que con las alternativas, con cómo tratar las alternativas. Bueno, lo básico del COVID. El COVID es una enfermedad altamente contagiosa, más contagiosa que la gripe común, aunque ahora hay estudios que dicen que depende de las circunstancias, es decir, parecería que es menos contagiosa y que son actividades menos riesgosas estar en el exterior, y sin embargo, por ejemplo, ir a un teatro o estar en lugares cerrados podría aumentar la probabilidad de contagio. Es una enfermedad que tiene una mortalidad alta en relación a la gripe común y tiene la particularidad de que está muy concentrada en determinadas poblaciones de riesgo. No existe cura, aunque sí es cierto que se han mejorado los tratamientos, y tampoco existe una perspectiva de que podamos tener una vacuna de corto plazo, al menos hasta 2020. Ahora, la cuestión que ha generado más debate es cuáles son las respuestas para atacar esta enfermedad. Y en realidad, en función de la experiencia en el mundo, yo diría que hay dos familias de respuestas que se han mostrado razonables. Por un lado, una familia de respuestas que serían respuestas focalizadas. Esto es lo que se conoce como el mecanismo de testeo, de traqueo de la gente que estuvo en contacto con el infectado y después del aislamiento de todas las personas que se detecta que tuvieron contacto con los infectados. Esta estrategia se mostró muy efectiva, sobre todo cuando se implementa en etapas tempranas de la pandemia. Casos internacionales es Corea del Sur, es Singapur, pero requiere de una gran capacidad del sistema, de una eficiencia en la gestión del sistema sanitario, y al mismo tiempo de una gran eficacia de los equipos que están destinados a poder hacer este tipo de procedimientos. Esto, el enorme beneficio que trae aparejado es que permite, en la medida que se hace bien, que con las medidas precautorias razonables, el resto de la población pueda hacer actividades sociales y económicas de una manera más o menos normal, dadas las circunstancias. En la otra escuela de familias que tenemos son las respuestas no focalizadas,
que nosotros en Argentina las vinculamos muy directamente con la cuarentena, que son estrategias que directamente lo que tratan de hacer es un ataque muy frontal a interrumpir la cadena de contagios. Es decir, no permitir que personas contagiadas se encuentren con personas que son susceptibles de recibir el virus y de esta manera mantenerlo bajo control, pero es cierto, a un costo social y económico también, mucho más elevado que las estrategias de la respuesta focalizada. Ahora bien, en resumen, nos encontramos ante una enfermedad que es muy contagiosa, que tiene una mortalidad relativamente alta, en particular en distintos grupos de riesgos, que no hay cura y que las respuestas tienen dos características. O hacemos un hincapié muy fuerte en la cuestión sanitaria y tratamos de interrumpir la circulación del virus directamente a un costo social, y quiero repercutir social y económico alto, o tenemos otras estrategias en las cuales nosotros tomamos un approach mucho más focalizado en la gente que detectamos que está enferma y en la gente que lo rodea, confiando en la efectividad de nuestro sistema sanitario, pero también es cierto poniendo en riesgo vidas extra, con el beneficio de que efectivamente las limitaciones que implican socialmente son mucho más manejables. Entonces, a esta altura les tengo que hacer una confesión, que a esta altura yo creo que ya deben sospechar, que la intención de esta charla, más que definir cuánto es el valor de una vida humana, es más bien debatir cómo hacemos como sociedad para determinar un valor justo que diga nuestras decisiones. Entonces, vamos a tratar de poner en acción estas guías o estos lineamientos que sacamos de los ejemplos que antes les di, para ver cómo funcionarían en el contexto del COVID. Bueno, en primer lugar, sabemos que el contexto importa. ¿Cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia de esto es que yo creo que las alternativas de política pública requieren de una comunicación muy clara y transparente. Acá lo que tenemos que hacer, y más que hacer, lo que tenemos que evitar es presentar argumentos de una manera que no nos permita ver cuáles son sus méritos y cuáles son sus déficits. Y de eso me parece que en una sociedad democrática, claramente el corolario es que podamos tener una discusión y un debate abierto en el cual todos los puntos de vista sean escuchados. El segundo elemento, que era apoyarnos sobre conocimiento técnico, para mí lo que destaca en relación a la pandemia es la importancia de basarnos en la evidencia y en opiniones expertas. Esto de ninguna manera es un llamado a decir esta decisión es puramente técnica, porque claramente acá hay una decisión social y política de qué es lo que podemos hacer y qué es lo que queremos hacer, pero lo que no podemos hacer es una disociación entre la discusión política y la evidencia que nos dan los científicos, que en el caso de los epidemiólogos, los economistas y los sociólogos, porque eso es lo que nos da un entendimiento sobre cuáles van a ser las consecuencias de las elecciones que estamos tomando. Acá no queremos operar a ciegas. Entonces, acá lo que es un llamamiento, en definitiva, es que para tomar cualquier tipo de decisión de política, lo que tenemos que tratar de hacer como sociedad es estar informados sobre la base más amplia de análisis posible. En tercer lugar, tenemos que equilibrar costos y beneficios. Y para poder equilibrar costos y beneficios, lo primero que tenemos que hacer es reconocerlos. Yo creo que acá, si bien evitar que existen costos asociados a las acciones que tomamos es muy útil desde lo político, sesga el debate de una manera que nos aleja de las decisiones razonables, que en realidad deberían ser la prioridad de toda esta cuestión. Entonces, así como las personas que argumentan de que la actividad económica y la vida debería retomar a la normalidad tal como la conocíamos sin tener en cuenta cómo era la pandemia, eso es el equivalente a estar pidiendo una máxima velocidad de 250 km/h y al mismo tiempo es no basarse en la evidencia, que era uno de los lineamientos anteriores que dijimos. De la misma manera, digamos, si bien suena de una manera muy correcta, inclusive, es decir, nosotros ponderamos la vida independientemente de cualquiera sean sus consecuencias, lo que estamos haciendo de facto también en este caso es tratar de establecer una máxima de 20 km/h. Y entonces no debería sorprenderlo que las dos posiciones generen resistencias y en definitiva haya gente que esté dispuesta a desobedecerlas.
En definitiva, lo que quiero decir acá es que reconocer costos y beneficios a lo que nos debería llevar es a entender cuáles son las soluciones intermedias y cuáles son las soluciones posibles. El cuarto punto, de que la ponderación entre costos y beneficios importa, lo que nos debería llevar a entender para mí en relación y como guía del debate, es entender la cuestión social del asunto que estamos tratando. Y sobre todo, entender de que, dado que la ponderación existe, la ponderación importa, y la ponderación es subjetiva en muchos ámbitos, puede haber gente bien intencionada de los dos que puede llegar a conclusiones muy distintas sobre cuáles son las acciones posibles. Entonces, nosotros como sociedad, ante una disyuntiva tan difícil como las que nos plantea el coronavirus, lo que deberíamos es tratar de construir lo que en inglés se llama common ground, es decir, tratar de construir estas zonas de consenso sobre hechos que podemos estar de acuerdo para después tratar de limar las diferencias para ver qué es lo más razonable. Y últimamente, entender de que la decisión es una decisión que la toma la sociedad y por lo tanto no nos debería tampoco extrañar que distintas sociedades lleguen a distintas soluciones. El quinto punto es entender de que por más bien intencionados y mejor fundadas que estén las decisiones que tomamos, siempre existen ganadores y perdedores. Y en una situación tan dramática como la del COVID, y que nos expone a disyuntivas tan difíciles, el rol de la compensación es clave. Acá, tener un plan para atacar el COVID que esté disociado de cuál es el plan que tenemos para compensar a los perdedores, no funciona de facto. Entonces, acá es tan importante pensar cuáles son las acciones que tomamos para combatir el virus, como las acciones que tomamos para combatir a los que son los perdedores de esta cuestión, que aparte, en este caso, tiene la característica de que son las personas más vulnerables de nuestra sociedad, como pueden ser los ancianos y como pueden ser los pobres. El último punto es que si las circunstancias cambian, también nosotros podemos cambiar. Bueno, esto lo que nos llama es a un enfoque pragmático de la situación. La realidad es que nos estamos manejando en un contexto en el cual hay una gran incertidumbre y entonces toda información que va entrando nueva, lo que nos debería llevar es a replantear si las decisiones que hemos tomado en el pasado eran razonables y estaban bien guiadas. Acá, alejarnos de una visión y de lo que los medios llaman enamoramientos de un lado y del otro, con determinadas ideas, puede ser muy malo para la calidad de las políticas públicas que tomamos en definitiva. Entonces, el último punto que quería destacar era la importancia de tener un enfoque pragmático en relación a lo que sucede. Bueno, en definitiva, lo que quería recalcar con toda esta charla y con estas guías del principio de decisión es sobre el COVID, pero se va sobre un montón de distintas situaciones difíciles que podemos enfrentar como sociedad. Tanto como el COVID, como podrían ser alternativas en relación al cambio climático, otras cuestiones que son difíciles de debatir, etcétera, de sociedad. Y la cuestión es que mi llamamiento en este sentido es que cuando tenemos la obligación de tomar como sociedad decisiones de política pública entre estas disyuntivas, nosotros lo que tenemos la obligación es que estén basadas en evidencia, de que lo hagamos de frente de cara a la sociedad y de una manera democrática, y en definitiva que tengamos una mirada compasiva hacia la gente que es víctima de las decisiones que tomamos. Bueno, agradeciéndole estos minutos, espero que hayan encontrado esta conversación interesante, o al menos que les dispare algunos pensamientos, y bueno, nada, espero sus preguntas para poder charlar. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. La verdad que muy interesante la charla. Te felicito por el trabajo que estás haciendo y gracias por participar de esta convocatoria. Y bueno, para todos, que no les hemos dicho a todos en su momento, está abierto el chat para que hagan preguntas y las vamos a leer para que Juan Pablo las responda. Así que bueno, empiezo con la primera pregunta, y mientras otros van escribiendo, aprovecho para contarles que extendemos el concurso hasta el concurso que estamos haciendo sobre el cambio climático y coronavirus. Lo vamos a extender hasta después de las vacaciones de invierno, ya que hay muchas consultas y interés en participar y algunos todavía no pudieron terminarlo. Así que después de las vacaciones de invierno, tienen tiempo hasta que terminen las vacaciones de invierno para presentarlo. Bueno, voy por la pregunta de Juan Pedro, que dice, la ponderación la toma la sociedad. Ahora para vos, la
situación al inicio de la sociedad afecta la elección de la pandemia? A ver, yo lo que creo es que estamos claramente ante una disyuntiva que es complicada por donde la mires. La realidad es que tenemos un grado de incertidumbre, sobre todo al principio de la pandemia, hubo un grado de incertidumbre muy alto sobre a qué nos enfrentábamos y tampoco había una demasiada claridad sobre cuál era la efectividad de las medidas que tomábamos. Entonces, me parece de que, y estaba vinculado a este último principio, de que tenemos que estar todo el tiempo actualizando esta concepción de cuáles son las decisiones que estamos tomando. A mí me parece de que el punto de partida de la sociedad argentina en relación a la pandemia era realmente muy preocupante y que por eso creo que se lo reconoció la sociedad del gobierno, fue muy importante tomar una mirada prudencial, ¿no? Es como maximizar la prudencia en tanto y en cuanto preparábamos el sistema sanitario y tratábamos de entender qué era lo que estaba pasando. Ahora, también es cierto de que en la medida de que pasa el tiempo y que entendemos más de qué va la cosa y que tenemos más casos internacionales, de vuelta, lo que decía, gente bien intencionada de uno y de los otros lados puede empezar a diverger entre cuáles eran las acciones correctas, ¿no? Yo creo que en un primer momento se generó un gran consenso de tomar medidas precautorias, de tratar de entender, de un miedo hacia lo que se venía y con una gran responsabilidad en relación a lo que podían ser las consecuencias, pero me parece de que también estamos llegando a un momento en el cual, por el conocimiento que tenemos acumulado, por las cuestiones que estamos viendo en el resto del planeta, podemos empezar a tener un debate más abierto en relación a cuáles son las medidas razonables. Y me parece de que en Argentina sería muy bueno si empezásemos a tener, para alimentar ese debate, un debate más basado sobre hechos y tratar de corrernos de la política en el mal sentido, ¿no? La política en el sentido de la chicana y de tratar de hacer planteos y que se escuchen los distintos puntos de vista de la gente y que trate de defender cuáles son los méritos y los déficits de cada una de las ideas que las tienen, y que tratemos de llegar entre todos a una cosa que nosotros pensemos que sea razonable como sociedad. Entonces, la ponderación creo que siempre importa en definitiva. Creo que por cómo evolucionó la situación, al principio fue más fácil generar un consenso. Creo que ahora estamos en una situación en la cual estamos más trabados y a mí en particular lo que me preocupa es que podamos, pensando el problema más en los términos de los lineamientos que traté, podamos hacer de esta discusión una cosa constructiva que nos lleve a mejores políticas públicas y no una cosa que nos trabe, de hecho, en un conflicto que no nos lleva a ningún lado y que aparte va a terminar siendo muy costoso en términos de vida y económicos y sociales, ¿no? Tal cual. La misma pregunta también dice, ¿la línea de base de esta sociedad afecta la decisión que se tome en este trade-off entre costos y beneficios? Sin duda, sin duda, sin duda. Sin duda, y digamos, si lo podemos llevar a un caso extremo, ¿no? Y de hecho lo estamos viviendo de una manera muy trágica en la región, creo yo, que es que nosotros hemos visto que países muy desarrollados, por ejemplo, Suecia, Noruega, etcétera, tienen una serie de políticas, y mismo yo lo vivo acá en Estados Unidos, aún con el liderazgo que hay, tiene unas determinadas capacidades estatales y hay como unas ciertas ventajas en cómo está construida la sociedad para poder gestionar de mejor manera este tipo de crisis, ¿no? En Latinoamérica en general estamos viviendo el problema de la pandemia, pero que aparte nos pone de manifiesto problemas que son estructurales nuestros, que es el problema de una pobreza estructural que, por ejemplo, te imposibilita plantear seriamente, y ya no es este gobierno o el anterior o el que sea, acá estamos imposibilitados de hacer un aislamiento efectivo, básicamente porque, por ejemplo, tenemos villas de emergencia. Y el plantear un aislamiento en una villa de emergencia es de facto imposible, digamos. No tenemos una manera de cortar la circulación ahí. Y eso está asociado a déficit nuestro de décadas, ni de hoy ni de ayer. Entonces me parece que también tratar de plantear políticas públicas sin tener en consideración cuál es el contexto en el que estamos y entendiendo cuáles son los limitantes,
no sirve para nada y de hecho corre ese riesgo de que sea contraproducente en algún sentido. Es decir, yo quisiese tener un panel de expertos suecos para que me cuenten cómo es la situación, qué es lo que se sabe de COVID. No quisiera tener un panel de expertos suecos para proponerme cómo implementarlo en Argentina, porque desconocer cómo es la situación y cuáles son los limitantes que se experimentan en la política, y de vuelta, sacando a Argentina, hemos visto casos dramáticos en un montón de países en desarrollo que han tenido estas mismas dificultades. Me parece que no tiene sentido. Entonces, claramente, las acciones posibles determinan cuáles son los costos y cuáles son los beneficios alcanzables también con lo que lo tomás. Entonces, sin duda que la condición inicial es crucial para entender cómo funcionan esos trade-offs. Perfecto. Una pregunta de Cristian. Dice, ¿cómo podemos tomar decisiones correctas cuando es difícil evaluar los costos reales? Es decir, que aún no sabemos cuál es la letalidad real de esta enfermedad, por ejemplo. Bueno, ahí es lo que decía yo de la importancia de basarnos en opiniones expertas. Y por ahí me explayo un poco más en un asunto que nosotros tenemos una tendencia a pensar que la opinión experta es una opinión experta. Entonces, ¿qué dicen los epidemiólogos? Y es muy de los medios, ¿no? ¿Qué dicen los epidemiólogos? Y es como si los epidemiólogos tuviesen todos una opinión homogénea y consistente al asunto. ¿Qué dicen los economistas? Y la podemos hasta caricaturizar qué es lo que esperamos que nos diga cada uno. Pero la realidad es que cuando nos manejamos en este tipo de temas en los cuales la investigación es en vivo, a cada momento, y aparece en paper, aparece evidencia acá y en distintas circunstancias, etc. La realidad es que esos grupos de expertos terminan siendo bastante más heterogéneos, ¿no? Entonces, la dificultad de evaluar los costos reales está claro y estás en un entorno de incertidumbre muy grande. Pero me parece que la manera razonable de hacer eso no es paralizarnos, sino más bien lo que decía antes, ¿no? Tratar de tener una mirada lo más amplia posible, que trate de analizar el problema desde las aristas más distintas, para a partir de ahí poder empezar a construir esto que se llamaba common ground, que es esta área de consenso. ¿Cuáles son las cuestiones sobre las que podemos estar de acuerdo? ¿Cuáles son los costos que estamos más seguros que vamos a pagar si hacemos tal cosa? ¿Cuáles son los beneficios que estamos más seguros que vamos a pagar si hacemos este tipo de cuestiones? Y entonces, me parece que poder generar un ambiente en el cual se pueda dar un debate técnico claro y que después las distintas fuerzas políticas y los distintos actores, que no tienen por qué ser políticos per se, pero pueden ser las ONGs, pueden ser gente que participa del debate de la vida civil, que pueda alimentar de ese debate técnico y que esté bien claro, de una manera muy transparente, decir, ok, esto es lo que entendemos nosotros, yo como director de la ONG, o yo como político, o yo como líder social, entiendo de que estos beneficios más que compensan estos costos de lo que yo estoy haciendo, de lo que yo propongo. Y para los que van a estar afectados por estos costos de lo que yo propongo, tengo este plan para tratar de subsanarlo, ¿no? Me parece que en la medida que podamos llevar la discusión a esos términos, a mirar qué es la evidencia, tratar de entender qué cosas entendemos y qué cosas no entendemos tanto, y podamos hacer una evaluación un poco más racional en relación del asunto, nos va a llevar a muchas mejores decisiones sociales juntos, ¿no? Esa es la idea, en realidad, atrás de todo. Muy bien. Muy bien. Sigo con otra pregunta de Sebastián. Él dice, un análisis de este tipo implica conocimiento de cómo va a desarrollarse la situación en diferentes escenarios. Se necesita un modelo bueno de predicción. Pero la realidad es que muchas veces se decide en la incertidumbre. Por ejemplo, en el caso del COVID no se sabía bien cómo se iba a desarrollar la situación, por lo cual es muy difícil definir medidas si los modelos que se tienen son poco fiables. ¿Cómo lidiarías con esta incertidumbre? Es la pregunta. Bueno, básicamente ahí es, para decirlo técnicamente, lidiaría de una manera bayesiana. Y me explico un poco mejor del asunto. La manera bayesiana básicamente lo que dice es, bueno, nosotros tenemos una teoría a priori que consideramos, que sabemos que no funciona.
¿ok? No necesitamos que la teoría que tengamos a priori sea cierta. Lo que necesitamos es que nos da un marco conceptual. Y después, en la medida que va entrando la evidencia, vamos actualizando la teoría que nos rige, ¿no? Entonces, acá para mí lo que me parece crucial es que seamos capaces de ir incorporando la información que se va generando de las investigaciones, precisamente para poder ir acotando el grado de incertidumbre. Acá, y por eso es la dificultad de la decisión, y creo que ahí también está ahí la raíz del asunto de por qué como sociedad nos cuesta tanto lidiar con qué cuestión, con cuáles son las decisiones para tomar, es que precisamente hay un grado muy alto de incertidumbre sobre lo que sabemos. Entonces no nos resulta lo mismo decir, bueno, no, la verdad, quizás la expansión del coronavirus es una cosa que es manejable dentro del sistema sanitario que tenemos y va a traer aparejadas muertes adicionales, sobre todo de gente que sea más proclive a tener la enfermedad o que sea más susceptible, pero dentro de todo no va a generar un desborde. En realidad, la respuesta más fuerte desde el inicio fue porque precisamente teníamos el pánico de que no estábamos hablando de un par de muertes adicionales. Y de hecho, en muchos de los lugares del mundo donde se subestimó, se vieron que no fueron un par de muertes. Fue un costo en términos de vida muy alto y en muchos lugares inclusive hubo un riesgo de un colapso del sistema sanitario. Entonces, me parece que la incertidumbre está en el centro de la naturaleza de tomar este tipo de decisiones, digamos, y pensar de que vamos a poder llegar a un punto en el cual vamos a poder tomar decisiones libres de incertidumbre, no me parece realista. Lo que me parece importante es sí que, como somos policymakers y como tenemos que actuar hoy, tenemos que tomar decisiones. Pero en la medida que va entrando la nueva información, tenemos que poner las decisiones que tomamos en el pasado bajo la lupa de la nueva evidencia, y si vemos buenos argumentos de por qué cambiar, tenemos que cambiar. Y me parece que ahí hay una cuestión de un valor que también creo que está dentro de la discusión, y es muy importante, que es, yo creo que en Argentina nos trabamos mucho en el yo dije esto, entonces como dije esto, si me doy vuelta queda mal, básicamente, ¿no? Entonces yo defiendo esto. Bueno, eso a mí no me parece de por sí, digamos, yo creo que la consistencia tiene un valor, pero no me parece de por sí meritorio. A mí me parece que gente que ante evidencia nueva no cambia de opinión, me parece un poco inteligente, me parece que no está procesando lo que está pasando. Y me parece que en este tipo de circunstancias, en las cuales la incertidumbre es gigante y en la cual los científicos, los técnicos están abalanzando en tratar de acotarla y tratar de entender el problema, no nos podemos quedar jamás con lo que dije yo ayer fue esto. Lo que dije yo ayer fue esto. Bueno, ahora cambiaron las circunstancias y ahora digo esto, y tenemos que ser capaces de argumentarlo y tenemos que ser capaces de decir cuál es el beneficio asociado y cuál es el costo de lo que estoy diciendo. Perfecto, perfecto. Una pregunta más. Más allá de la idiosincrasia de cada sociedad, ¿qué país tomó para vos la mejor decisión costo-beneficio? Es difícil en relación a lo que charlaba antes, ¿no? A ver, en el mundo tenés algunos casos que son muy exitosos, lo mires como lo mires, ¿no? Por ejemplo, el caso de Corea del Sur es particularmente exitoso. ¿Por qué es particularmente exitoso? Primero porque era una región que estaba muy cerca del origen, con lo cual se tuvieron que llevar puesto el problema rápidamente, inclusive meses antes de lo que nos tocó a nosotros. Así que si a nosotros nos preocupaba el grado de incertidumbre, a los coreanos era multiplicado por 5, no se sabía qué estaba pasando. Y sin embargo, producto de que ya tienen experiencia con otro tipo de enfermedades, como fueron el SARS, toda la zona esta tiene una mejor preparación, porque ya tuvieron otro tipo de brotes así preocupados, tienen un nivel de preparación que les permitió llevar una estrategia que ex post es claramente, digamos, después, a la luz de los hechos, es claramente exitosa, en el sentido de que efectivamente pudieron controlar los casos, no hubo una explosión de muertes ni de internaciones, y al mismo tiempo lo pudieron hacer con restricciones muy laxas en relación a la sociedad. Ahora, pensar de que lo de Corea es aplicable a otro lado en el mundo, y te digo que no, porque la realidad es que Corea del Sur es un país que es muy desarrollado, que no tiene que lidiar con las problemáticas vinculadas a la pobreza dramática que tiene que lidiar, por ejemplo, Latinoamérica, que tiene una capacidad, hasta te diría, tecnológica y de gestión del Estado, que está lejos de nuestras cuestiones. Entonces, a mí si me decís en abstracto,
yo creo que el caso a nivel internacional que más me parece que resume de manera más eficiente y exitosa es el de Corea del Sur, por estos motivos que te comentaba, y aparte porque es una sociedad que es democrática y tuvo que lidiar digamos, tuvo que bailarla con la más fea, para decirlo mal y pronto. Le tocó tomar decisiones en un momento en el cual había efectivamente mucha incertidumbre. No es el único caso, y hay otros casos que también han lidiado con relativo éxito. Yo creo que el caso uruguayo es un caso destacable en la región, claramente, y de vuelta, y han tomado medidas que en su momento fueron muy duras, inclusive en algún momento parecía de que se les estaba escapando la curva, la famosa curva que hay que aplanar, y sin embargo pudieron controlar, pudieron hacer una cantidad de test impresionante para un país del tamaño que tiene Uruguay, y a partir de ahí pudieron normalizar las cosas. Entonces, en la región, yo diría que uno de los ejemplos exitosos es Uruguay, de vuelta, sin entrar en decir, bueno, lo que hizo Uruguay es aplicable para Argentina. No, yo creo que en ese sentido es difícil, pero me parece que las estrategias que funcionaron mejor, en general, son las que tuvieron esta característica de atacar el problema de una manera muy temprana y con una estrategia muy clara de qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos y a dónde vamos, y que después tuvieron la flexibilidad para poder ir adaptándose a los conocimientos y a la nueva información que va entrando. Muy bien. Muy bien. Yo me tomo el atrevimiento de hacerte una pregunta, Juan, creo que no hay más preguntas en el chat. Okay. Yo soy bióloga y te voy a hacer que tiene que ver con el contexto en el que estamos viviendo sobre el cambio climático, realmente, que estamos viendo cómo se está destruyendo nuestro ecosistema. Creo que vos eso también lo estás viendo desde tu lugar de trabajo. Y a futuro, con todos los cambios que se están produciendo, con la pérdida de recursos naturales, con la pérdida de calidad del agua, ¿cómo ves este valor que estás analizando vos en cuanto a la humanidad, en cuanto al hombre? Si seguimos con esta acción sobre el ecosistema, que yo creo que produce no solamente esta pandemia, sino mucho más, ¿no? Como cambios en la temperatura, en el clima, como inundaciones extremas, como sequías, como un montón de eventos climáticos y otro tipo de eventos que nos afectan, como estas enfermedades, ¿no? ¿Vos ves una relación? ¿Ves que tenemos la capacidad de cambiar y de adaptarnos o mejorar para que esto no vuelva a pasar? Sí, yo en ese sentido, pese a que parece que tenemos malas noticias en el día a día en relación a eso, soy optimista. Y creo que hay buenos motivos para ser optimista. En primer lugar, creo que hay buenos motivos para ser optimista porque efectivamente es un tema que está sobre la mesa, ¿no? Y creo que eso ha cambiado rotundamente en el último tiempo. Hoy por hoy, y te lo digo desde el punto de vista de cómo se planifican desde préstamos internacionales, etcétera, hoy por hoy, que sea sostenible es un componente crucial para poder acceder al financiamiento, es un componente crucial para que puedan pasar las mínimas salvaguardas de cualquier cosa más o menos seria que se quiera hacer. Entonces, por un lado, te digo, soy optimista en el sentido de que creo de que aún con todas las idas y vueltas y con las cosas que sabemos que pasan, como declaraciones, por ejemplo, de Trump o de otros presidentes que son insólitas en relación al asunto, pero, digamos, aún con esas cosas que son idas y vueltas, yo creo que cada vez estamos más claros en la necesidad de hacer una transición, en el valor que tiene eso y en el costo que tiene no hacer nada. Se entiende, creo que estamos entendiendo que lo que se llama business as usual no funciona, digamos. Seguir como estamos no va a andar y me parece que eso hay un reconocimiento desde lo que se charla y desde las políticas. Después, yo tengo otra cuestión que me hace ser relativamente optimista, es que son los avances técnicos que han habido en el último tiempo. Hoy por hoy, por ejemplo, para poner un ejemplo muy claro, la energía solar, ya no estamos hablando ni siquiera de los lugares más avanzados del mundo. En Latinoamérica, hoy por hoy, el costo de la energía solar es del costo por megawatt de lo más barato que podemos tener. O sea, ya ni siquiera es que estamos en una decisión de decir,
bueno, hagamos solar, pero bueno, pero nos sale más caro, etcétera, o hagamos algo más tradicional y generemos electricidad con gas, que no es tan sucio, pero bueno, tiene sus consecuencias, pero es más barato. Acá, literalmente, desde el punto de vista técnico, estamos llegando a la situación en la cual empieza a ser conveniente, ya ni siquiera pensándolo en el mediano plazo, es conveniente en el corto plazo, es la manera correcta de hacer las cuestiones. Después, la última cuestión, y que por ahí está más vinculado al hacer negocios, yo lo que veo también es que aún dentro de las empresas se está empezando a entender de que hacer negocios de manera no sostenible es malo para los negocios. O sea, se está empezando, inclusive en industrias que son muy, muy tradicionales, hasta te diría inclusive en industrias del petróleo y el gas. Empieza a haber una noción de entender de que si nosotros como empresa hacemos cosas que dañan al ambiente, hacemos cosas que no son sustentables en nuestro actuar, nos va a terminar perjudicando no solo al planeta en general, sino nos va a terminar perjudicando a nosotros en nuestro negocio base. Digamos. Voy a obtener menos clientes, los clientes no les va a gustar mi marca, y me parece que ese también es otro de los factores cruciales, ¿no? O sea, entender de que ese tipo de razonamientos entren dentro de la ecuación me parece clave para poder conseguir cambios a medio plazo. Entonces, sabiendo que es una cuestión urgente y que las dudas es si lo que hacemos alcanza, me parece que hay que ser optimistas en el sentido de que estamos haciendo mucho, realmente el mensaje está pegando y creo que vamos a hacer más en el futuro. Así que, muchísimas gracias. Hay más preguntas. Te sigo haciendo preguntas. Cristian dice, volviendo al tuit del inicio de tu presentación, creo que las muertes no estaban aceptadas socialmente porque eran desconocidas. El tema es que no estamos hablando de reducir, sino de potenciar en tal vez 10 veces. ¿Qué crees vos que pasaría si en lugar de Lamba fuese otra en la zona de Argentina que debiera estar en cuarentena? No sé si entendés la pregunta. Sí, no, perfecto. Y por eso lo aclaré muy, muy directamente al principio de la charla, digamos, que el tweet a mí lo que resultaba interesante, más que por decir que es una comparación razonable o no, es porque iba al core, para mí, o al centro de lo que era nuestra discusión, digamos, que tenemos que entender, en algún sentido, de que las decisiones que tomamos tienen costos y beneficios, y que no nos podemos nublar por lo duro de los números, digamos. O sea, la dureza de la situación tiene que llevar a encontrar mejores maneras de tratarlo, pero no nos tiene que bloquear. Ese es el core, digamos, de la cuestión, ¿no? Entonces, por eso me parece que lo que nosotros decíamos, evaluar la vida humana, en definitiva, está muy vinculado a esto que charlábamos de las ponderaciones, ¿no? Y de tratar de entender, bueno, qué pesa más y qué cosas ustedes dispuestos a dejar de lado para conseguir determinados beneficios. Claramente, a ver, la Argentina es un país federal que en la práctica no lo es tanto, y obviamente que las cosas que pasan en AMBA no pegan lo mismo, lamentablemente, que situaciones en otros lados. Pero y por eso te digo, no creo que sea un cuestionamiento a cuarentena sí, cuarentena no. Yo creo que es más bien un marco para, y creo que esto lo podemos hacer cada uno, digamos, con nuestras miradas al respecto. Bueno, lo que yo estoy pensando, ¿cumple estas guías? O sea, efectivamente, estoy comunicando lo que pienso de una manera justa, diciendo, che, estos son los méritos y estos son los déficits. Lo que estoy diciendo está basado en evidencia. Lo que estoy diciendo, estoy reconociendo qué cosas son las que salen mal, las que pueden salir mal de lo que estoy haciendo yo. Me parece que la guía lo que sirve es eso, es para ordenarnos un poco mentalmente en relación a estos asuntos, independientemente de si es AMBA o no es AMBA, y tratar de pensar cuáles son soluciones posibles y razonables a la situación que estamos viviendo. Y en ese sentido, yo lo que decía es que me parece también que
que no tenemos que dejar que estas discusiones terminen en el yo te dije, vos me dijiste, o nosotros hacemos esto y ustedes hacen lo otro, entonces como ustedes hacen, pues digamos, si entramos en ese conflicto, vamos a estar todos complicados. O sea, si entramos en el conflicto de que AMBA tiene tal problema y el resto del país no, entonces se va a terminar descontrolando. Acá lo que tenemos que tratar de hacer es mantenernos de una manera muy razonable. Si es razonable que AMBA, que no lo sé porque no soy un experto epidemiólogo, pero si es razonable de que AMBA tenga distintos cuidados que el resto del país, se tiene que tener distintos cuidados que el resto del país, y si no es razonable, no lo tendrá que tener. Y me parece que lo que tenemos que tener la discusión es si es razonable en términos de los objetivos de epidemiología o en términos de los objetivos de nuestros objetivos sociales y económicos, digamos. No en función de a quién favorece esto, o sea, en términos políticos. No importa a quién favorece. Acá estamos hablando, precisamente estos son los temas que por más difíciles deberían llevarnos a pensarlo de una manera más profunda, digamos. No nos podemos poner a jugar en sumo 2 puntos más de popularidad, Larreta, Kicillof o Alberto Fernández, cuando en realidad lo que tendría que ser nuestra prioridad máxima es que podamos salir de esta solución con los costos menores posibles en vidas y con los costos posibles menos en términos sociales. Y yo creo que encima, hasta políticamente es muy corto de vista pensarlo en esos términos, porque creo que si podemos salir de esto de una manera exitosa, todos le van a ir mejor. La gente lo va a querer, digamos, los que gestionaron la cuestión de una manera efectiva van a tener un bonus, van a tener un costo. Y creo que no plantear estas discusiones atenta contra la posibilidad de sacar este beneficio. Buenísimo, buenísimo, Juan Pablo, muchísimas gracias y no podemos extendernos mucho más, así que les pido a los interesados y a los que participan si quieren dejar sus mail en el chat para hacer algún intercambio más, para que después les mandemos la charla y también la próxima charla que va a ser el jueves que viene, que va a ser sobre arquitectura sustentable, así también los invitamos, déjennos el mail que va a quedar grabado todo esto. Y muchas gracias por tu exposición, Juan Pablo, muy, muy interesante y un gusto conocerte. Bueno, igualmente. Saludos a todos. Dejamos abierto un cachito para... Sí, hasta luego. Dejamos un poco abierto el chat para que vayan poniendo sus correos electrónicos y cualquier otra consulta o sugerencia que quieran hacernos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.